Buenos días, niños. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de matemáticas y continuamos con las magnitudes. Hoy vamos a ver la regla de 3 simple. ¿Y qué es una regla de 3? Es una comparación entre dos magnitudes en donde conocemos 3 datos y desconocemos uno. Por eso se llama de 3. Conocemos 3 datos y el que se desconoce es el que debemos averiguar, el cual se llama incógnita. Generalmente la incógnita se representa con la letra X, pero puedes utilizar cualquier letra minúscula. Pero pues vuelvo y les repito, generalmente la más usual es X. Bueno, la regla de 3 simple puede ser de dos clases: directa o inversa, porque la regla de 3 está relacionada con, recordemos, las magnitudes directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Entonces, si en la regla de 3 las magnitudes que se comparan, las dos aumentan o las dos disminuyen, es una regla de 3 directa. Y si una de las dos magnitudes aumenta y la otra disminuye, o lo contrario, la primera disminuye y la segunda aumenta, es una regla de 3 inversa. Y para resolverla, entonces utilizamos la multiplicación y la división de la siguiente forma. Si la regla de 3 es directa, hacemos una multiplicación de extremos y medios. Y el término que se encuentre acompañando a la incógnita, el que está solito, pasaría a dividir. Pero si las magnitudes que vamos a comparar son inversas, entonces lo resolvemos en una multiplicación cada dato con su compañero, es decir, razón con razón. Entonces vamos a aplicar esto en unos ejemplos muy prácticos. Bueno, entonces aquí tenemos una situación. Recordemos que la regla de 3 se utiliza para resolver situaciones de proporcionalidad, en donde hay 3 términos y desconocemos uno llamado incógnita, el cual vamos a averiguar. Para averiguarlo, entonces vamos a seguir los siguientes pasos. Primer paso, identificar las magnitudes. Entonces yo busco, recordemos que las magnitudes son los temas que se van a comparar, los cuales son medibles. Entonces vemos que la primera magnitud es la magnitud helados. Y la segunda magnitud es precio. Bueno, entonces primer paso, identificar las magnitudes. Segundo paso, ubicar los términos que me dan, los datos, acomodación de datos. Entonces, en helados, 2 helados. Y en precio, 2 helados cuestan 3.400 pesos. Seguimos ubicando los datos. ¿Cuánto cuestan? Ella es la incógnita. ¿Cuánto cuestan? Es decir, en precio. Podemos hacerla. La X. ¿Cuánto cuestan? 8 helados. Entonces vemos 3 datos, 1, 2, 3, y uno que debemos averiguar, llamado incógnita, y lo representamos con la X. Tercer paso, analizar si esas magnitudes son directas o son inversas. Para poderlo analizar, debemos buscar de las dos magnitudes cuál está completa, tiene sus dos datos completos. Entonces, en este caso vemos que la magnitud que tiene sus datos completos es la magnitud helados. Y en la magnitud donde está la incógnita es la que vamos a averiguar. Entonces, ya sabemos que es helados. Vamos a ver qué sucedió con la magnitud de helados. Teníamos inicialmente 2 helados y posteriormente 8. ¿Qué sucedió? Aumentó. Entonces, lo representamos con la flechita que sube. La magnitud de helados aumentó. Entonces ahora analizo y digo, a mayor número de helados, ¿será que debo pagar más dinero o menos dinero? Más dinero, ¿cierto? A más helados, más dinero. Entonces vemos que las dos magnitudes aumentan. Cuando las dos magnitudes aumentan, son directamente proporcionales, son directas. Entonces recordemos cómo les dije que se resolvían.
se resolvían con la propiedad de extremos y medios. Listo, ya le ubicamos el símbolo de extremos y medios. Ahora tomamos la incógnita, es decir, la X, y la colocamos aparte. A ello le llamamos despejamos la incógnita. Entonces decimos X igual. Ahora miro cuál pareja está completa. ¿La pareja extremos está completa? No, ella tiene la incógnita. Es la pareja medios. La pareja que esté completa se multiplica. Es decir, los medios 8 por 3.400. Y siempre, el término que acompaña a la incógnita pasa a dividir. Entonces, es decir, el 2. Y resolvemos. Entonces, despejamos de nuevo la incógnita, digo X igual. Y multiplico aparte 8 por 3.400. Digo 8 por 0, 0. 8 por 0, 0. 8 por 4, 32. Llevo 3. 8 por 3, 24. Y 3, 27. Y todo eso sobre 2. Entonces, vamos a realizar la división. 27.200 dividido entre 2. Como hay una cifra, separo una cifra. 2 en 2, 1. 1 por 2, 2 a 2, 0. Bajo el 7. 3 por 2, 6 a 7, 1. Bajo el 2. 6 por 2, 12 a 12, 0. Bajo el 0, 0 al cociente. Bajo el otro 0 y también 0 al cociente. Y entonces tenemos que dio 13.600. Es decir, que el valor de la incógnita es 13.600. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 8 helados cuestan 13.600 y se cumplió. Si son más helados, mayor precio. Esta es la forma de resolver una regla de 3 simple, directa. Veamos otro ejemplo. Bueno, entonces la siguiente situación dice: 10 pintores tardan 16 días en pintar una casa. ¿Cuánto tiempo tardarán 8 pintores? Bueno, entonces recordemos, primer paso, identificar las magnitudes. Entonces la busco entre ellas. La magnitud generalmente va acompañada de un número, entonces la buscamos. Aquí está la primera, la magnitud pintores. Y la siguiente magnitud es la magnitud días. Las ubicamos, pintores y días. Bueno, ahora vamos al siguiente paso, que es ubicar los términos, los datos que acompañan a cada magnitud. Entonces, pintores, 10. 10 es a 16 días, cada uno con su correspondiente razón. Ahora dice, ¿cuánto tiempo? El tiempo son los días, aquí quedó la incógnita. ¿Cuánto tiempo tardarán 8 pintores? Listo, primer paso, identificar magnitudes. Segundo paso, ubicar los datos. Tercer paso, identificar, analizar si es directa o inversa. ¿Cómo hacemos? Buscamos la magnitud que tenga sus datos completos. De nuevo está de primeras, es la magnitud pintores. Veamos qué pasó con los pintores. Disminuyeron, ¿cierto? Porque eran 10 y ahora son 8. Entonces ahí analizo y digo, ¿será que a menos pintores se tardarán menos días o más días? ¿Cierto? Entre menos manos de obra, pues más tiempo. Por lo tanto, la magnitud sube y es inversa. Recordemos cómo se resuelve una regla de 3 de magnitudes inversas. Entonces, tomamos la X, la sacamos de allá y se llama despejar la incógnita. La dejamos solita y escribimos igual. Y recordemos que vimos que cuando las magnitudes son inversas, no se resuelve con extremos y medios, sino razón con razón. Y la pareja que esté completa se multiplica y quien acompaña a la incógnita pasa a dividir.
Entonces, la pareja completa es 10 por 16 y 8 pasa a dividir. Bueno, y resolvemos la operación. 10 por 16 es una operación abreviada, ¿cierto? 16 por 1, 16 y por 0, 0. Y todo ello sobre 8. Esto es una división y la resolvemos. Veamos entonces. 160 dividido en 8. 2 por 8, 16, a 16, 0, bajo el 0, 0 al cociente. Entonces tenemos que el valor de la incógnita es 8, es 20, perdón. Entonces veamos si se cumple. 10 pintores se demoran 16 días. Como disminuyeron los pintores, 8 pintores se demorarán más días, se demoran 20 días. Bueno, en este nuevo ejemplo dice, si 10 estudiantes hacen un proyecto en 5 días, ¿con cuántos estudiantes se hace el mismo proyecto en 2 días? Bueno, entonces recordemos, primer paso, identificar las magnitudes. Recordemos que la pista es que las magnitudes acompañan a un número. Entonces ya tenemos aquí que la primera magnitud es estudiantes. ¿Y la otra magnitud será proyecto? No, es días. Listo. Entonces las ubicamos. Magnitud de estudiantes y magnitud días. Y son magnitudes, ¿por qué? Porque se pueden medir. Yo puedo decir el número de estudiantes de un curso, los días del año, del mes, de la semana, ¿cierto? Entonces, por eso son magnitudes. Segundo paso, ubicamos los datos. Entonces, estudiantes, 10. Número de días, 5 días. Esta es la primera razón, 10 es a 5. Ahora vamos a buscar la otra razón. ¿Con cuántos estudiantes? Entonces aquí quedó la incógnita en estudiantes. ¿Cuántos estudiantes se hace el mismo proyecto en 2 días? Listo. Tercer paso, analizar si es directa o inversa. Veamos. La magnitud de estudiantes es la que tiene la incógnita, entonces en ella no hacemos el análisis, es en la magnitud días. ¿Qué sucedió con la magnitud días? Era 5 y ahora son 2, es decir, disminuyó. Teniendo en cuenta esto, digo, ¿será que a menos días necesito menos estudiantes o más estudiantes? A menos días necesito más estudiantes, ¿cierto? Porque me limitaron el número de días. Entonces vemos que la magnitud es inversa. Para resolver magnitudes inversamente proporcionales, recordemos, razón con razón, es decir, en forma horizontal. Es decir, que quedó 10 es a 5 y x es a 2. Y tomamos la incógnita y la despejamos. X es igual. Y multiplicamos la pareja que esté completa, las razones que esté completa. Quedó 10 es a 5, multiplicamos. Y quien acompaña a la incógnita pasa a dividir, es decir, el 2. Y resolvemos. 10 por 5, 50. Y todo ello dividido en 2. Vamos a hacer la división. 50 dividido en 2. Como hay una cifra, separo una cifra. 2 en 5, 2 veces. 2 por 2, 4 a 5, 1. Bajo la cifra siguiente y quedó 10. 2 en 10, 5 por 2, 10, a 10, 0. Entonces ya tenemos la respuesta. No siempre puede dar un número entero, puede dar también un número decimal. Bueno, entonces tenemos que el valor de la incógnita es 25. Entonces ya tenemos la respuesta. 10 estudiantes se demoran 5 días. Entonces 2 estudiantes se demorarán haciendo el mismo proyecto 25 días. Veamos un nuevo ejemplo. Bueno, la situación dice,
Para alimentar 40 caballos se necesita 25 kilogramos de pasto. ¿Cuántos caballos se podrán alimentar con 15 kilogramos si la ración por caballo no varía? Bueno, entonces recordemos, primer paso, identificar las magnitudes. Entonces, la magnitud es caballos, 40 caballos. Y la magnitud kilogramos, las ubicamos. Caballos y kilogramos. Segundo paso, ubicar los datos, los 3 datos y la incógnita. Entonces dice 40 caballos se alimentan con 25 kilogramos. Luego dice, ¿cuántos caballos? Entonces aquí quedó la incógnita, ¿cuántos caballos se podrán alimentar con 15 kilogramos? Y nos advierten que cada día se le da la misma cantidad, la misma ración, porque no podría ser si se le diera diferente cantidad de pasto en diferente día. Bueno, entonces, tercer paso, analizar si es directa o inversa. Veamos. Entonces, en la magnitud caballos no podemos analizar porque ahí está la incógnita. En cambio, en la magnitud kilogramos están los dos datos. Veamos, 25 y 15. La magnitud disminuyó. Ahora viene la pregunta, el análisis. ¿Será que a menos kilogramos puedo alimentar más caballos o menos caballos? Ah, pues por supuesto, con menos cantidad de kilogramos de pasto, pues podré alimentar menos caballos. Entonces, como las dos magnitudes disminuyeron, son directas. ¿Cómo se resuelven magnitudes directas? Extremos y medios. Y tomamos la incógnita y la despejamos. X es igual, ella quedó solita. Y la pareja que esté completa se multiplica. En este caso, los extremos. 40 por 15. Y quien acompaña a la incógnita pasa a dividir. En este caso, dividido 25. Y resolvemos. 40 por 15 es como si dijéramos 4 por 15 y le agrego el 0. 4 por 0, 4 por 5, 20. Llevo 2. 4 por 1, 4 y 2, 6. Y le agrego el 0 que no multipliqué. De nuevo, 4 por 5, 20. Llevo 2, 4 por 1, 4 y 2, 6. Y agrego el 0. Y todo ello dividido 25. Bueno, realicemos la división. 600 dividido en 25. Como hay dos cifras en el divisor, separo 2 en el dividendo. 25 en 60 es lo mismo que 2 en 6, 3 veces, ¿cierto? Pero como también 5 en 0, entonces le bajamos a 2. 2 por 5, 10. A 10, 0. Llevo 1. 2 por 2, 4. Y una que llevaba 5. A 6, 1. Bajo la cifra siguiente y quedó 25 en 100. Es lo mismo que 2 en 10. 2 en 10, 5. Pero también 5 en 0. Por lo tanto, le bajamos 1. 4 por 5, 20. Pide prestado 2. A 20, 0. 4 por 2, 8. Y 2 que llevaba 10. A 10, 0. Entonces, nos dio que el valor de la incógnita es 24. Veamos si tiene lógica. 40 caballos se alimentan con 25 kilogramos, ¿cierto? Con 15 kilogramos, que es menos, entonces ya baja la cantidad de caballos, 24 caballos. Bueno, niños, espero que hayamos comprendido el tema de la regla de 3 simple. A continuación vamos a copiar el concepto que se encuentra en la página 101 del libro de contenidos. Posteriormente, los ejemplos trabajados en el video. Y finalmente, como actividad, vamos a resolver el punto 3 de la página 131 del libro de actividades. Nos vemos en nuestro encuentro por Zoom para que allí aclaremos las dudas que se presenten y resolvamos todos juntos las actividades.
Les deseo un feliz resto de día y que Dios los bendiga.